En este episodio de Responde, Estamos en una sociedad donde tachamos de fracasados, de inclusive, ¿no? Descalificamos a las personas que cometen errores. O en las escuelas, que les ponen tache o ya reprobados por cometer errores. además, Y yo creo que sí te das cuenta, Lau. Yo creo que en el proceso de la vida siempre te das cuenta, pero es más fácil quedarte ahí en esa zona de confort y entonces decir, no decido, y que el otro decida. Y entonces, como él decidió, pues es culpa. bienvenidos a Responde. La vida pregunta y tú responde. Conducido por Laura Vélez de León. Un espacio para reflexionar sobre las situaciones que la vida nos presenta y cómo podemos responder con sentido. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro podcast Responde. La vida pregunta y tú responde. Estoy muy emocionada, pues es un espacio de reflexión para poder darnos cuenta que la vida nos presenta situaciones donde a nosotros nos toca responder. Te va a encantar. Es un espacio de conciencia donde podemos darnos cuenta que al mirar la vida de frente, cada uno de nosotros elige responder de la mejor manera para así vivir una vida con sentido. Y el día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante. El renunciar a culpar a los demás y empezar a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Y para eso tenemos una gran invitada, una querida amiga, Jazmín Pineda. Jaz, bienvenida. Gracias, Lau. Estoy muy contenta de que me hayas invitado. Sobre todo, estos temas a mí me encantan y creo que generan mucha conciencia en las personas. Y se dice lo que a veces no se habla, ¿no? Exacto. Jaz está estudiando la formación para ser logoterapeuta por parte del Centro de Estudios Sentido de Vida. Es logocoach y también consejera en adicciones. Pues sí, este tema es muy interesante porque es mucho más fácil el culpar a los demás. A veces ni nos damos cuenta que cuando algo nos sucede o cuando tenemos un error en la vida, pues lo primero que hacemos es estar culpando a los otros. Y seguramente tú conoces alguna de esas personas que por más que le digas que cometió un error, lo niega y empieza a echar culpas a todo el mundo. Creo que desde pequeño te enseñan a culpar y te enseñan a invalidar el miedo, el dolor. Y es muy fácil dejarle tu responsabilidad al otro, pero en el proceso de la vida nadie crece por ti. Entonces, cuando tomas conciencia de que esa situación que viviste, quizás no la quisiste, pero te tocó, entonces, ¿cómo le respondes a la vida? O sea, quizás de inicio no se entiende la vida, pero sí se puede responder de diferente manera. Y ahorita que dices que desde chiquitos nos enseñan a culpar a los demás, es cierto, porque cuando cometemos errores, si nosotros aceptamos que nosotros lo hicimos, lo primero que recibimos es un regaño o un castigo. Entonces, desde niños vamos diciendo, ¿para qué asumo esta responsabilidad? ¿Para qué? Soy honesto, obvio, no con estas palabras, pero sí podemos decir, si yo digo la verdad, me van a castigar, lo primero que hago es culpar a los demás. ¿Cuántos niños chiquitos no empiezan a culpar hasta al perro, a la muñeca, así cosas que dices, wow, ¿por qué? Porque no quieren ser regañados. Justo, y pasa en la escuela y con los abuelitos, ¿no? O sea, los primos de ¿quién fue? Fulanito, yo porque estoy chiquito, yo no lo hice, el chiquito, el grande, ¿no? Y creo que es súper complicado cuando vas creciendo pensar que esa es la manera de vivir mejor, de generar justicia, porque tu abuelito te señaló y ahora es el nieto malito, ¿no? Ujú. Y sí, también podemos darnos cuenta que cuando ya como adultos culpamos a los demás como un mecanismo de defensa, ¿para qué? Para no sentir el dolor de habernos equivocado en algo, para no sentir eso que se siente cuando cometemos un error y el asumirlo, o tal vez para no responsabilizarnos. Qué fuerte lo que acabas de decir, Lau, porque justamente cuando no te responsabilizas y le dejas a la otra persona la carga, digo, es una decisión, pero el decidir tomar una postura diferente para responder a la vida, la situación que se te presentó, entonces recargarte, ¿no? En el otro y no ver el dolor, no ver lo que hay detrás de, o sea, no querer
hacerlo solo, no querer asumir eso, genera también cortas tu libertad, o sea, dejas de decir y te vuelves hasta el títere del otro, ¿no? Sí. Y aquí también la pregunta sería, ¿por qué sentimos dolor al cometer errores? Si somos personas imperfectas, sería como algo muy normal que vayamos cometiendo errores y de ahí vayamos aprendiendo. Pero estamos en una sociedad donde tachamos de fracasados, de inclusive, ¿no? Descalificamos a las personas que cometen errores, o en las escuelas, que les ponen tache o ya reprobados por cometer errores. Y entonces ha sido tan fuerte esto que nos dicen de: "Está muy mal que cometas errores". Justo, porque creo que el humanizarte, o sea, cambia toda la perspectiva, ¿no? Y entonces dices: "Okey, es muy humano que me pase esto, es muy humano, como me enseñaron de chiquito, en la escuela, todo eso, pero ahora yo decido cómo actúo diferente". Y entonces creo que ¿Cómo actúo y cómo respondo? ¿No? cómo respondes frente a ti, cómo respondes a la vida, y es que y responsabilizarte, porque responsabilizarte es responder a, ¿no? Y creo que justamente esa parte que a veces no se entiende y genera mucho peso, es cuando no quieres tomar las riendas de tu vida y decides compartirle a alguien más como lo que te pasó. Y ve qué bonito lo dijiste ahorita, responsabilizarme es responder a. Y justamente este podcast invita a que vayamos respondiéndole a la vida, pero también hay que darnos cuenta por qué no lo hacemos. A veces desde este dolor de equivocarnos, a veces desde el miedo a las consecuencias, a veces desde que no nos enseñan cómo responder. Y para responder tenemos que decidir antes. Entonces, el problema viene de ¿tú crees, que sabemos decidir ante las situaciones difíciles? No, o sea, creo que es complicado, o sea, el aceptar, yo creo que siempre nos damos cuenta, ¿no? Pero todo cambia cuando te das cuenta, que te das cuenta y entonces resuelves. Pero, pasa que lo vuelves a repetir, lo repites y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Te detienes, lo miras y okey, cambias y te vas acercando a la persona que tú quieres ser, ¿no? A encontrar el sentido de tu vida para ver a dónde vas, el compartir con el otro sin dejarle tu responsabilidad y entonces vivir una vida más libre y tuya. Cuando vamos culpando a los demás, vemos que ya hay muchos motivos por lo que hacemos eso, pero nos estamos perdiendo de esta gran oportunidad de aprender de los errores, de decidir cómo responder. Entonces, el cometer errores, si lo aceptamos desde la humildad, nos va a dar esta invitación de poder responder de una manera diferente ante ellos. Y justo, ¿no? O sea, conocer tus valores, desde dónde eliges verte, desde dónde eliges responder y entonces, ¿para dónde quieres ir? O sea, tomar todo ese tesoro que a veces no lo vemos y entonces cuando te das cuenta, dices: "Guau, o sea, mi vida ha sido complicada quizás, pero me acaba de dar un regalo increíble". Aprender de ello y lo asumo. Ahorita dijiste una palabra, valores. ¿Qué entiendes por valores y cómo lo asocias a este tema de responder? Okey, los valores son esa parte interna que que te no sé si decir que te define, pero que forma parte de tu vida, de lo que te acerca más a la persona que tú quieres ser. Y entonces, quizás no fueron los que te enseñan de chiquito, ¿no? Pero ahora, conforme vas creciendo, los procesos que vas teniendo en la vida, te van enseñando a identificar, a tomar esa, pues sí, esa cosa tan valiosa con la cual tú puedes relacionarte o tomar la decisión. Esa cosa tan valiosa, podríamos hablar de acciones valiosas. Sí. Si todos hemos escuchado valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la sinceridad, eso, esos valores se viven, se actúan, no se piensan, se actúan. Y desde ahí puede ser un camino para irle respondiendo a la vida. Justo. Pero si no sé cuáles son los valores y solo me quedo en 3, 4 valores, se me hacen como muy chiquitas las posibilidades de respuesta. Y creo que conforme vas creciendo, los vas habilitando, porque todos los tenemos. O sea,
nuestro ser creador, o sea, nos dotó de todo eso, pero llega un punto que la mente te detiene y te dice: "No, solamente los 3 que te enseñó la familia", ¿no? Que el respeto, el amor y, cuidar del otro. Pero cuando tú decides mirar hacia adentro y dejar de querer de afuera para acá, y entonces conocer tus valores, es una bendición, vivir la vida con otra postura. Porque nos damos cuenta que si nosotros culpamos y culpamos a los demás, nos detenemos en un proceso de transformación, de crecimiento, de vivir una vida con sentido. Y es tan común, Has, que veamos a la gente culpar a los demás, adultos y adultos ya grandes, que siguen culpando de cualquier error. Entonces, se pierden esta oportunidad de vivir una vida con sentido. Claro, y a mí me ha pasado, y creo que a todos, ¿no? O sea, vas culpando y no sé, culpo a mis padres por cómo me enseñaron a vivir todo. Okey, o sea, quizás no fue lo mejor, fueron desde las herramientas que ellos tienen, entiendes, eres compasivo y dices: "Bueno, okey, ahora, ¿yo qué puedo hacer?". Yo tengo una hija y no quisiera repetir esos patrones. Agradezco muchísimo a esta filosofía de vida que puedo ahora guiar a mi hija para que no crezca culpando. Sí, como dices, culpar a mis padres de quién soy hoy. Hemos escuchado a personas que así lo hacen, que culpan a sus padres y por eso son hoy como son. Pero cuando les preguntas su edad, dicen tengo 50, 60, 70 años, que siguen culpando a sus padres y que nunca se responsabilizaron de su vida, o más bien nunca se dieron cuenta que ellos tenían la libertad para elegir qué hacer con eso que sus padres hicieron de ellos. Y yo creo que sí te das cuenta, Lau. Yo creo que en el proceso de la vida siempre te das cuenta, pero es más fácil quedarte ahí en esa zona de confort y entonces decir: "No decido", y que el otro decida. Y entonces, como él decidió, pues es su culpa. Y no Y decido y no respondo. y reacciono en vez de resolver, de accionar, y entonces tomar eso para ti y dejarle al otro. Okey, cometió el error desde mi punto de vista, pero ahora yo camino hacia otro sentido para, para disfrutar la vida. Sí, porque a veces cuando nos quedamos en esta culpa que vamos reaccionando y decimos, es que es más fácil culpar a los demás que responderle a la vida. Sí, es más fácil tal vez, pero no más valioso. Y muchas de nuestras acciones actuales se miden por lo fácil, por lo sencillo, por lo cómodo y no por lo valioso. Como decías, los valores es fundamental en esta respuesta que damos a la vida. Y creo que también es parte de la sociedad, ¿no? O sea, esto de eres fracasado, no pudiste, y entonces eres un negado de la vida, no sé, y vas como vas caminando por esas piedras que te vas tropezando, tropezando, y entonces, si te das cuenta en todo momento, es más fácil quedarte ahí en la zona de confort, pero llega un punto en el que ves el otro que va creciendo, creciendo, y dices: "¿Y yo por qué estoy paralizado?". Porque la culpa te paraliza, pero si la quitas, pues entonces sigues y vas logrando tus objetivos de vida, sin los tuyos, no los que la sociedad nos ha impuesto. Ahorita dijiste, la culpa nos paraliza. Vean que podemos tomarlo como agresividad el estar culpando a los demás, porque la culpa es una de las emociones más fuertes que podemos sentir. Hay personas que inclusive se quitan la vida por la culpa tan grande que tienen. Y si nosotros nos dedicamos a culpar a los demás, esto es una acción muy negativa. Entonces, también ver la dimensión con la que estamos, jugando esta emoción tan dura, tan dolorosa de culpar a los demás. Mejor asumamos la responsabilidad ante las situaciones, porque esto es una oportunidad de crecimiento. Si nosotros asumimos y vemos cómo responder. Ahorita, hace rato decías, Has, la parte de me doy cuenta que me doy cuenta. ¿Y eso cómo se llama? Responder, responsabilidad. Entonces, me doy cuenta que me estoy dando cuenta que desde ahí ya vi, ya fui consciente de esa situación y desde ahí puedo responder. Justo lo que decías del que
o sientes culpa y a veces uno se quita en la vida porque te cansas de culpar al otro. Y entonces, pero creo que estás en una crisis existencial tan fuerte que prefieres la salida fácil, ¿no? O sea, lo inmaduro, me mato. Pero, ¿por qué no tomar todo ese dolor sin invalidarlo y cambiarlo, transformarlo? Y entonces decir: "Okey, culpé al otro, ¿qué puedo hacer ahora para dejarle la responsabilidad y tomar la responsabilidad de mi vida?". Y esto también es un tema que podríamos tener la oportunidad de irnos hacia nosotros mismos, hacia la autoobservación y el autoconocimiento, de identificar por qué es tan dolorosa la culpa que tenemos cuando cometemos un error. ¿Desde dónde? ¿Quién nos enseñó a sentir tanto dolor al cometer un error? Porque si vemos que los errores son parte de la vida y que los errores son una oportunidad de aprendizaje, sí, cada día somos perfectibles, pero es muy humano aceptar que en la vida cometemos errores. Entonces, desde ahí sería también un proceso de humanizarnos Justo. para poder reconocer que cometemos errores, responsabilizarnos, o sea, tener la capacidad de responder y dejar de culpar a los demás. Y creo que cuando te humanizas, humanizas al otro también, ¿no? O sea, porque es este baile con la otra persona de verse en sí. Yo te debo a ti, tú me ves a mí y nos damos, yo te doy de aquí para allá, yo recibo de ti para acá. Has, con todo esto, ¿qué mensaje le quieres dejar a todas las personas que nos escuchan? Los invitaría a verse a sí mismos sin pena, reconociéndose, aceptando y dando este paso de una oportunidad diferente para la vida. Muchas gracias, Has, por haber estado aquí con todos nosotros. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes o dónde te pueden encontrar? Estoy como Hasi Pineda en Instagram y también aquí en mi WhatsApp me pueden encontrar y con gusto puedo acompañarlos a encontrar el sentido de su vida. Muchas gracias, Has, por haber estado aquí con todos nosotros y recuerden, responderle a la vida con sentido es una manera de vivir plenamente. La vida te pregunta y tú responde. No es solo un momento, es parte de mi historia. Un pedazo del camino donde todo se vuelve oscuro.